El... Buenas noches a los que van llegando. Entonces, el tema es el 45. ¿Qué debemos hacer para que las prácticas den resultados positivos? Nosotros al tener el ego adentro, es muy fácil, y principalmente la pereza, es muy fácil dejarse llevar por esto del camino del creyente, de aprobar sin comprobar, de, de dejarse llevar, y no lanzarse a adquirir uno su propia certeza. Este conocimiento es para llevar a la práctica, y su sentido profundo, su valía, uno la ve cuando la practica. Cuando uno no la pone en práctica, es decir, la deja en la teoría, es como si dejara una semilla muy valiosa guardada sin ponerle en la tierra para que crezca y dé un fruto. Sería una de las tantas teorías más, una de las tantas ideas bonitas que se escuchan, incluso tanto así que se puede confundir con otro conocimiento. Y en los resultados no va viendo el incentivo, el alimento, porque si no, esto se olvida, pierde su relevancia y desgana. Y acá en este tema vamos a ver que aparte de practicar, hay que hacerlo, practicar bien. Y si no, las personas hoy en día, más que yo creo que en esta época actual, es muy fácil que se aburra. La gente joven, sobre todo, se aburre muy fácil. Eh, Hay mucho escepticismo, hay mucha duda, hay mucha suspicacia, entonces no es fácil. No es fácil incentivar a las personas. Por eso mismo siempre hay que estar llamando a la práctica. Pero contrariamente también está la pereza, se gusta. Es muy fácil creer. Se busca a menudo sacarle cuerpo al esfuerzo y todo eso. Entonces tiene que haber una inquietud muy grande, un llamado bien profundo, intenso, eh, principalmente a querer conectarse con el ser. Y lograrlo también, porque cada logro que se va teniendo, cada experiencia que se va alcanzando, va reforzando más, afianzando esa inquietud, y obviamente ir buscando más y más resultados. Una meditación, por ejemplo, un desdoblamiento, una práctica de suprasexo bien hecha, matar algún yo defecto, salir de su influencia, todo eso nos va a ir nutriendo y sacando de este terreno inhóspito de la creencia. Y esa inquietud hay que irle reforzando, eso es lo primero. Ahí tiene que haber un anhelo, pero no hay que quedarse en el anhelo, tiene que haber también una decisión y una acción, ¿ya? Entonces uno pone el ánimo en acción. Siempre, siempre una práctica entre hacerla y no hacerla va a ser mejor hacerla. Aquí vamos a revisar 4 aspectos principales que son los preponderantes a la hora de conseguir resultados positivos en las prácticas. El primer aspecto es la falta de concentración. Entonces la concentración hoy en día es débil, y recordemos que la concentración es el poder más importante y la facultad que necesariamente hay que ir desarrollando, porque los niveles de concentración van a ir aumentando progresivamente a la medida que uno lo ejercite y también vaya
desarrollándola en todo momento. La concentración, en realidad, es la práctica que más tenemos que hacer, eh, ya que forma parte del método para despertar la conciencia y equilibrar los centros, porque estar concentrado durante el día haciendo una cosa a la vez, dándole su tiempo, enfocando los centros en eso, centro intelectual, emocional, motor, siempre en estado de recuerdo de sí, autoobservación, sin identificarse, va a ser el que nos va a ir abriendo paso, porque en un estado de concentración permanente, con esfuerzo, repercute en una práctica cualquiera sea. Ir haciendo, nosotros ya lo revisamos en conferencias anteriores, pero aquí le damos el- el lugar y la importancia trascendental. Y ojalá que nunca se nos olvide hacer una cosa a la vez, una por una. Esto que se hace hoy en día en la vida moderna, donde se valora y se califica positivamente a alguien que es capaz de hacer muchas cosas al mismo tiempo, en realidad está haciendo todo más o menos, porque tiene que estar pendiente de una a la vez. Nosotros vemos a la gente, por ejemplo, conduce, habla por celular, conversa, eh, y puede estar incluso imaginando otra cosa mientras está haciendo todo eso. Esos procesos de identificación y distracción tan grandes no dan espacio a que se manifieste la conciencia. Entonces todos viven distraídos y hay que ir saliendo de esa dinámica de que incluso la distracción llega a ser hasta fastidiosa, molesta, dolorosa, incómoda. Entonces hay que ir saliendo de eso. Esa permanente identificación con todas las cosas del ambiente, con el campo, la ciudad, familia o la calle. Hay que tratar no hay que tratar, sino que hay que hacerlo. Salir de todo ese enredo y esa identificación tan grande que uno tiene. Donde siempre los protagonistas no es la conciencia, son los defectos. Entonces uno sin concentrarse, si yo voy a hacer alguna práctica, cualquiera sea, y no consigo callar la mente, no consigo centrarme en la acción de ese momento, por ejemplo, una transmutación de las fuerzas cósmicas, y, y no logro concentrarme, tenemos la herramienta, está la danza de los derviches, los saltos, está los giros, y tratar de escuchar el ambiente, calmar la emoción, todo lo que sea necesario en esa lucha por ir logrando la concentración. A Dios rogando y con el mazo dando. El segundo, bueno, y eso, reforzar sobre todo esto aparte de la concentración, hay un aspecto que es la concentración en una práctica propiamente tal, y además esta concentración que se hace todo el día. Tomar la disciplina de que esa concentración se va a desarrollar muy rápido en la medida que uno más la aplique, más la desarrolle. Y eso tiene que ser en todo momento. Y siempre pensar de que al yo no le gusta concentrarse. Entonces, ese llamado que a veces hace el yo a la distracción, a salir del momento, hay que verlo como una instancia para ir reforzando esa concentración, además. Bueno, el segundo es la falta de fe. Eh, Esta fe consciente principalmente en nuestro propio ser, en de que uno sí puede. La fe es contraria a la duda. Entonces uno con su certeza de que sí hay un ser, de que sí los tres factores funcionan, de que sí la muerte psicológica y el poder destructivo de la madre va a actuar en la medida que yo me vaya observando, eh, hay que, hay que reforzarlo. Siempre teniendo en cuenta que la fe va, cuando las personas entran en una práctica viendo si es que funciona, voy a probar a ver si es que
las cosas hay que hacerlas o hay que hacerlas, no estar viendo si es que van a funcionar. Así como uno va y dice, no, yo voy a ir a fornicar o lo hacía antes. No, yo voy y a esta chica yo me la conquisto sí o sí, o voy a conseguir esa plata como sea, esa certeza que tiene el yo para su diablura, que antes uno lo hacía lo más bien y no se cuestionaba nada, ¿cierto? Porque había una fuerza, un ánimo, una energía, un fuego ahí que lo llamaba a que eso se podía hacer. Bueno, ahora eso hay que llevarlo a la práctica, de que sí puedo concentrarme, sí puedo llegar de un punto A a un punto B, en una actividad y en un ambiente que me estoy desenvolviendo, que sí puedo poner la conciencia como protagonista y no algún yo. Y bueno, la fe va a ir surgiendo en la medida que yo trabaje estos yoes del fracaso, del derrotismo, del aburrimiento, todos estos yoes saboteadores, escépticos, suspicaces que están siempre ahí con su duda y si es que hoy si esto no será así. Pasa mucho, por ejemplo, cuando, ¿qué va a ser de mí si es que mato toda actividad mental, como me dicen en el conocimiento, y dejo mi mente en blanco? ¿Qué va a ser de mí? ¿Dónde va a quedar mi esencia? Entonces uno lo ve, lo escucha harto esto con las personas que se asustan de que surja esa mente superior. Están acostumbrados a estar metidos en esa cárcel del intelecto. Entonces estos yo hay que irlos trabajando porque son los principales enemigos de la fe. Entonces la fe viene a ser el triunfo sobre la duda. Entonces la duda tiene mucho que ver con la actividad mental, con los conceptos. Siempre detrás de la duda están esos conceptos metidos ahí, escondidos, con la cara de bueno, pero en el fondo son saboteadores de toda esta obra. Entonces voy logrando cositas pequeñas, ¿cierto? No puede tampoco ponerse metas exorbitantes y tan grandes. Tienen que ser de acuerdo a mis capacidades y eso me va dando también fuerza. Si uno se va a acostar, dice, ya, yo voy a hacer bien la práctica de doblamiento, voy a poner la alarma para no dormirme, voy a prepararme bien, voy a llegar con un buen nivel de concentración. Y ahí uno va haciendo sus medidas y sus disciplinas para ir logrando. Y en el sacrificio también. Bueno, en los tres factores en el fondo, porque cuando uno está haciendo sacrificio también viene la duda, viene la fe, o sea, falta de fe, viene el escepticismo, viene el derrotismo. No, que la gente que me va a decir que no, uno se pone, como decimos aquí en Latinoamérica, el parche antes de la herida y ahí están los yoes saboteadores, ahí están los yoes derrotistas, ahí están los yoes que, que pudiendo hacer, no lo hacen. Entonces ahí también está metida la imaginación mecánica tan dañina, esa mismo. Si yo sé que tengo que ir a hacer sacrificio, a pegar afiche o a hablar en un lugar público, voy y lo hago, ¿no? Estar pensando en que va a venir alguien y me va a abuchear o me van a echar. Eso siempre es una posibilidad, pero no porque haya una posibilidad de algo y uno se va a dejar comer por esa especulación. Y ahí uno va tomando fuerza, siempre va a ser así. Como que esa resistencia que uno vence lo va fortaleciendo aún más y sus convicciones además. Y eso también le va ayudando en todo sentido, porque también acuérdense que los mismos yoes también necesitan Dharma para poder irlos eliminando y para eso hay que ir atreviéndose a hacer más y más sacrificios. Y algo súper importante que uno tiene que tener la esperanza también de que esta cosa es verdad, de que aquí lo que escuchó de algún instructor, de algún maestro, que está dando fe y algo le dice en su corazón que eso es así, uno tiene que tener la esperanza de que también puede. No puede partir como con la idea de que no me va a funcionar. Y aparte que el verbo es creador, entonces uno no puede estar
Este asunto es para gente bien decidida, ¿no? Es como para estar así dudando, si no uno se le va la vida en esto. Entonces, y va y lo hace porque lo hace, ¿no? Y en todas las prácticas. Una meditación, por ejemplo, sacarse las dudas de que eso será así o no será así. Bueno, ahí yo creo que me explico bien en eso de la falta de fe. Tercero es el miedo. Este miedo que es tan, ese instinto de conservación que nos vino quedando de todo este paso por este mundo en donde uno tenía que sobrevivir a cualquier precio, esta vida casi de animal racional. Eh, Cualquier miedo real e inminente o ficticio, porque la mayoría es ficticio, fruto de la imaginación mecánica movida por tal o cual defecto. Entonces, miedo al que dirán, miedo a la muerte, conceptos que le han metido a uno. Entonces, esto paraliza, uno lo vuelve incapaz. Así como el miedo tiene mucho que ver con el frío. Entonces, el frío uno lo paraliza, lo detiene. Y totalmente contrario al amor. Entonces, el amor también es lo contrario al miedo, al frío. Es un fuego que a uno lo insta a hacer obra y cada vez más fuerte y más grande. Entonces, uno el miedo lo hace no atreverse por ese daño supuesto, por ese perjuicio inminente que le pone el yo en la mente o en la emoción. Y nosotros hoy en día vemos muchas cosas, por ejemplo, la personalidad mete mucho miedo de qué voy a hacer si trabajo menos, qué va a hacer de mí, en dónde voy a terminar debajo de un puente, porque no voy a estar trabajando, porque no voy a hacer no estoy cumpliendo con, con ese plan que me metieron en la cabeza de chico, que yo tenía que ser un profesional y todas esas cosas. Por todas partes uno le mete miedo. En los trabajos, en la escuela, en la familia, en las religiones, que ahí sí que meten miedo. De que el desdoblamiento se corta el cordón de plata, que ahí se le va a meter un demonio y que, en fin, miedo a las enfermedades, ¿cierto? Y también aquí en el conocimiento estando ya, uno también tiene que trabajar harto esto de tenerle miedo a la ley, a los señores de la ley, a asumir responsabilidades, miedo a la muerte, gente que le dice, no, se entra en psicosis y por todos lados le roban energía y que es un mago negro y que lo están mirando y que le están implantando magia negra y cuantas cosas. O en el mismo suprasexo también. No atreverse a tener una pareja, tampoco hacer los méritos para ganársela, y si la tiene, estar inventando excusas para no practicar suprasexo, etcétera. Y bueno, y también si uno con este miedo atrae otras personas miedosas que más miedo le van metiendo. Y así uno va solito, se va saboteando las obras, se va haciendo zancadillas. Y hay que ir revisándolo. No puede decir alguien, ya, yo de ahora en adelante no siento miedo, porque esto no es tampoco un concepto, ese otro yo que se la da de valiente. Los miedos hay que irlo revisando, hay que irlo asumiendo, porque detrás de cada miedo hay que irlo desarmando. Un miedo tiene un montón de conceptos, tiene un montón de cosas que uno le fueron inculcando eh, y que le fueron uno no nació de niño, los que recordamos algo de niño, recordemos que los niños a veces son valientes, llegan y dicen la verdad, no tienen, bueno, muchos niños, cada día son menos los niños que hacen eso. Entonces, y bueno, y el yo también infringe miedo, con toda su carga psicológica, ¿cierto? Alguien quiere ponerse una disciplina, puede empezar bien, pero va viendo que progresivamente los yo van metiendo su, su carga psicológica, su presión,
Y ahí también a veces las personas en esa pugna pueden empezar a tomarle miedo, porque incluso que generan dolores, molestias, inquietudes. Esto es una batalla. Y ahí en esa misma lucha con el miedo va surgiendo la voluntad y va adquiriendo el valor, porque también el miedo es debilidad, falta de fuerza. Entonces una persona ya que va logrando sus avances va sintiéndose más capaz. Y también en función de eso, de esa fuerza que va logrando, que tiene que ver también con la fuerza del equilibrio, que se va logrando con el equilibrio de los centros y cuidando su energía. Y el otro aspecto que también hay que trabajar, el cuarto, tiene que ver con la falta de objetivo. Entonces, cuando uno sale, ¿cierto? Va a un lugar, sabe dónde debe llegar. Uno dice, salgo, voy a ir a comprar. Entonces aquí es lo mismo, uno tiene que saber dónde va. Tiene que ponerse metas cortitas y largas. No puede decir una persona que ha estado sentada, por ejemplo, ha estado sentada mucho tiempo, decir, no, yo voy a correr la maratón. Tiene que partir primero en que se va a parar y va a llegar a la puerta. Después de la puerta va a llegar a la primera calle y así. Va a avanzar 100 metros, 200 metros. Espiritualmente nosotros es así, es como que fuéramos una persona que ha estado como hospitalizada, viene saliendo de una cirugía y tiene que irse entrenando y habituando a lo que realmente puede. Entonces una persona, claro, si se pone una meta tremenda fuera de sus capacidades, claramente no va a obtener el resultado que quiere. Entonces, en este objetivo que nosotros, el objetivo, bueno, ¿por qué es tan importante tener un objetivo? Porque obviamente el objetivo le va a garantizar el triunfo. Un objetivo claro, un objetivo, incluso no se puede poner objetivos con metas, tantos días, tantas horas. Y bueno, ¿qué tan detallado y específico debe ser mi objetivo? Necesariamente tiene que tener la certeza de qué es lo que quiere lograr. Se va a desdoblar que quiere tener, saber en qué nivel está, por ejemplo. Y la otra pregunta es, ¿realmente debo querer llegar a ese objetivo? Tiene que haber un anhelo. El anhelo es fuego, es enfoque, es una energía, es como que todos los vectores de energía de uno van en una dirección, ¿no? Unos para allá, otros para acá, dispersos en un montón de cosas. Y son imprescindibles. Y en toda práctica, si uno ve que le, le está costando concentrarse, parta con 5 minutos, parta con 10 minutos, pero parta y vaya monitoreándose a sí mismo, incluso lo puede cuantificar y eso también uno lo va afianzando, le va dando fuerza, porque lo poquito que vaya logrando uno le va, va reforzando ese mismo esfuerzo que va imprimiendo en lo que va haciendo. Entonces hay objetivos súper importantes como lograr la castidad y hay que seguir hasta lograrlo. Si uno ya está caído, no ha avanzado mucho, si se cae es como que rodara, tiene que levantarse de nuevo con el anhelo, con la esperanza de que sí va a lograrlo. Y eso también a uno le va dando fuerza. Eh, Muchas veces uno no logra, el objetivo positivo en una práctica por este divague. Pierde
pierde experiencias importantes, un desdoblamiento astral consciente, se, se potencia su experiencia cuando uno tiene claro el objetivo. Uno sale del cuerpo, le dice a su ser que lo lleve, que le muestre, se acuerda de su ser y la experiencia se potencia. Es muy, muy productiva, incluso le puede hasta generar un cambio importante en sus comprensiones. Bueno, y hay que tener en cuenta, bueno, las cuatro reglas, estas cuatro reglas del estudiante de conocimiento o el estudiante esoterista, que son saber anhelar, saber osar, saber hacer y saber callar. Bueno, estos cuatro saber viene de hacer también. Entonces, saber anhelar es el fuego de querer, el deseo de querer. Entonces uno tiene que cuidar su fuego, no gastarlo. El fuego, el anhelo no es eterno. Uno tiene cierta cantidad de fuego de anhelo en el día, entonces tiene que cuidarlo. Toda esta actividad y fascinaciones durante el día que uno mete energía, mete fuego, después le restan fuego a las otras actividades que tienen que ver con el ser. Así que uno tiene que ir priorizando las cosas. No, no dejarse, no perderse, no perder el foco del anhelo. En saber osar es empezar y dar el primer paso, y luego otro, y luego otro, y luego otro. El ejemplo que le he dado de la persona que estaba mucho tiempo quieta y se empieza a mover. Claro, al principio le duelen las piernas, le suenan los huesos, está como anquilosado, pero todo empieza con un primer paso. No hay que volver a sentarse. Bueno, y si lo hace, se vuelve a parar, pero pierde más tiempo. Entonces, después que uno tiene el fuego, recuerde que siempre está el fuego primero, ¿no? Siempre está ahí esa necesidad de querer hacer las cosas. Y después va uno y la hace. Es el saber hacer, el tercero es insistir. Insistir, seguir y seguir. Porque uno, aunque ponga todos sus meros, todos sus empeños, siempre está ahí al debe. Porque el ser es el que hace, el que le va a uno guiando y nosotros somos seres humanos, somos incluso todavía con la personalidad muy fuerte y hay que hacer, siempre hay, uno puede ir más o menos bien, pero en realidad el ser el que siempre está haciendo las cosas y cualquier cosa que se haga en el fondo está detrás nuestro ser, en los procesos de muerte, en los esfuerzos que se hacen por sacrificio y también obviamente por consecuencia lo que se vaya logrando en el nacimiento. Bueno, y el último tiene que ver con todo lo poquito y nada que uno vaya logrando, hacer que no lo tome el orgullo, que no lo tome sobre todo el orgullo místico, los yo de la mitomanía, eh, o lo de creerse que sabe. Entonces, esto que se habla de que sentirse que uno va avanzando, que está así como en comparación al resto, porque uno, siempre comparándose a uno mismo, uno puede sentirse que avanza en comparación a uno mismo, por ejemplo, ya no reacciona mal ante las circunstancias de la vida. Entonces uno se siente ir observando y eliminando todos estos procesos de sentirse importante, de sentirse especial, de sentirse orgulloso, poner mucha atención en la actitud y la intención que uno tiene cuando habla de estas cosas, porque es muy diferente hablar desde la sinceridad, de la honestidad, del ánimo de querer transmitir algo real, que hablar desde el orgullo y desde estar queriendo aparentar lo que no es. Entonces, a todo el mundo le muestran. Entonces, si uno habla por hablar y quiere meterse como en la vida ajena, no, eso perjudica
y va llevándose a sí mismo solito a unas tinieblas, a una noche cósmica. Y necesitan de nosotros, los seres necesitan de nosotros, pero por sobre todo necesitan que nosotros sepamos cuidar nuestro verbo. No dejarse llevar por el orgullo. Esto suena fácil, pero en realidad no es así, porque a veces uno, eh, dentro de en las otras conferencias que se ha hablado, que me salgo un poquito del tema, pero tiene que ver con el saber callar, que está en recto hablar. Entonces, el recto hablar también tiene que ver con saber callar, porque estos yoes ejercen una presión psicológica en que uno se le suelte la lengua y termina hablando tonterías y después arrepintiéndose y estancándose solamente por algo tan absurdo como soltar la lengua. Bueno, creo que eso sería lo de la conferencia, y eso sería, Luis. No sé si, bueno, ahí usted me va a hacer aclaraciones. Bueno, listo, Luis, muy bien. Bueno, esta conferencia es importante porque a las personas, la mayoría, pues dicen, bueno, no todos, algunos, que las prácticas no les dan resultados. Y esta conferencia pues nos muestra algunos detalles. Hay más, pero digamos que estos son los principales, ¿no? Y bueno, la conferencia muestra los puntos básicos y comprender que de todos estos puntos, porque pueden haber otros como, por ejemplo, hacer una práctica entrar a la práctica en un estado psicológico inadecuado, sí, pues esa práctica no le va a funcionar porque no entra con las condiciones de ánimo que requiere para poder vibrar con la misma práctica, ¿no? Entonces, pero digamos que de todos estos, la, la que no permite, la mayoría, digamos, de las prácticas no funcionan, o ninguna, si no hay concentración. Entonces, la concentración es la base de cualquier práctica. Recordemos que va imaginación, concentración y voluntad. Esas tres son fundamentales para que las prácticas den resultados. ¿Sí? Entonces, cuando uno va a hacer una práctica, debe estar tranquilo, debe estar calmado, debe estar sereno, debe estar en las condiciones que requiere para poderse concentrar. Si llega con afán, si llega con estrés, si llega con cansancio, si llega ansioso, si llega con algún problema o alguna tensión, esa práctica no funciona, ¿no? Entonces la persona se fastidia, se harta, se aburre, porque no tiene concentración. Entonces, si la persona logra desarrollar ese poder y logra estar en ese estado de conciencia, centrada en lo que está haciendo, pues eso va a funcionar, ¿sí? Ese digamos que es lo más importante de cualquier práctica, ¿no? Lógicamente que si va a hacer una práctica de arcano y no hace el círculo, esa práctica difícilmente le funciona porque lo van a atacar muy duro y le van a mandar muchas ondas a nivel mental, emocional, instintivo, y si no se cierra, pues esa práctica no funciona. Si va a ir a hacer una práctica todo lleno, acabó de comer y no ha hecho digestión y está todo pesado,
pues esa práctica no va a funcionar tampoco. Entonces, la clave principal es esa, la concentración, ¿no? Aprender a estar concentrado es fundamental. Si logra eso, cualquier práctica funciona, ¿sí? Y tener claro la forma, ¿no? Cómo hay que hacer la práctica, cómo es que se hace y ya. De esa manera, pues, se puede avanzar. ¿Qué más? El objetivo, tener el objetivo claro, qué es lo que quiere, porque si uno va a matar un yo, uno debe tener el objetivo claro por el cual va a matar ese yo, ¿sí? Y el objetivo es recuperar la virtud que está atrapada dentro de esa entidad. Ese es el objetivo. Tener cierto nivel de control. Ese objetivo claro le da inspiración y ánimo, porque está buscando una meta, llegar a un punto. Entonces, si una persona está luchando todos los días para lograr la castidad, pues tiene muy claro el objetivo, ¿sí? Y ya lo persigue hasta que lo logra. Cuando la persona está inspirada, está tranquila, está calmada, está inspirada, entra en ese estado de ánimo tan bonito, tan agradable. Y cuando se pone a hacer la práctica no es una carga, no es un fastidio, no es una tensión, que es lo que pasa al principio, ¿no? Una persona se pone a hacer una práctica y se le monta toda esa mala voluntad, toda esa jartera, esa pereza, ese aburrimiento, y no la hace o hace una práctica súper corta y ya quiere salir de eso. Entonces, si está en ese proceso y no resuelve esa jartera, ese aburrimiento, ese fastidio, ese afán, esa ansiedad, si no resuelve eso de primero, pues ninguna práctica le va a dar resultado, porque cada vez que piense en hacer una práctica, se le van a montar esos yoes. Entonces, uno cuando va a hacer una práctica debe mirar qué es lo que le impide, primero, empezar, y segundo, sostenerse. Cuando identifica eso y trabaja eso, ya empieza a tranquilizarse. Porque yo me acuerdo cuando empezaba a hacer una práctica de muerte hace unos años, yo estaba a los 5 minutos, ya estaba muy desesperado. Estaba ansioso, tensionado, no aguantaba. Entonces aguantaba una práctica de 10, 15 minutos y ya me tocaba parar. Entonces, ¿qué se pone a hacer uno? Pues entonces lo esencial, primero, revisar cuando voy a hacer la práctica cuáles son los yoes que no me dejan empezar. Y empezar a trabajar eso, solo eso. Poco a poco la persona ya va sintiendo como una tranquilidad y ya puede empezar. Luego hay que seguir mirando qué otras cosas lo sacan de la práctica, ¿no? Y luego sigue mirando a ver por qué no aguanta mucho tiempo en esa práctica. Y sigue muriendo en eso. ¿Sí? Si la persona se violenta a sí misma para hacer la práctica, quiere decir que se autoobliga a hacer la práctica, le va a coger todavía más rechazo, porque se vuelve un martirio. Entonces, hay que hacer la práctica con una actitud de ánimo adecuado, inspirado, anímicamente motivado. Y de esa manera la práctica le da resultado. Pero de lo contrario, pues ahí seguirá autoobligándose con ese dolor de que le tocó, que esto es un sacrificio muy brutal y que
Esa no es la forma. La forma es entrar a la práctica con el estado psicológico adecuado. Eso es lo más importante. Llega un momento en que la persona empieza a cogerle amor a este trabajo y ya lo necesita. Ya necesita estar en un ambiente tranquilo, estar en autoobservación, ya necesita sacar tiempo en el día para hacer el trabajo. O sea, ya se vuelve digamos, una inspiración agradable y una automotivación voluntaria diaria. Sí, que ese es el objetivo, que la persona ya vibre en función al trabajo. Entonces hay que mirar todo eso y comprender la necesidad de, lógico, hacer esfuerzos. Si la persona sabe que se puede concentrar 10 minutos, pues eso es su nivel de concentración, 10 minutos de resistencia. Entonces, si solo aguanta 10 minutos, entonces haga secciones de 10 minutos y vaya subiendo el nivel poquito a poco. 10 minutos por la mañana, después de unas 2 horas hace otros 10 minutos, o sea, tratar de sostener la fuerza. Sí. Y siempre poner propósito, siempre tener objetivos. Si voy a salir a la calle, debo ponerme un objetivo de estar concentrado en la calle. Si voy a ir a comprar algo, debo estar concentrado en comprar eso, no más. Sí, pero las personas pues les cuesta mucho porque la psicología está acostumbrada a la distracción. Entonces les cuesta mucho estar concentrados, pero hay que luchar, ¿no? Hay que esforzarse. Entonces buscar que el conocimiento no se vuelva una tortura, sino que se vuelva el mismo conocimiento, se vuelva un descanso. Que el conocimiento, especialmente la muerte, lo saque de la tensión, lo saque del estrés, de la angustia, de los problemas, del dolor, y que no sea lo contrario. ¿Sí? Y de esa manera, pues las prácticas van a funcionar. ¿Sí? Si una persona, pues lógicamente, si no trabaja la lujuria y no quiere o no está buscando la castidad, le queda muy berraco que la práctica de suprasexo le funcione, porque va a ir a fornicar. Entonces debe estar trabajando la lujuria. Si va a meditar, bueno, ahí sí requiere Dharma, pero igual hay que hacer el esfuerzo que hay que hacer y la concentración, esa es la clave más importante. Bueno, listo, yo creo que con eso complementamos este tema. ¿Alguien tiene alguna pregunta? No Bueno, listo. solamente eso que tú dices, Luis, de que el conocimiento se vuelva un descanso, un disfrute, porque claro, llegar a ese punto no es fácil, porque en un principio eh, uno tiene que experimentar eso de la resistencia del yo, pero después uno, por ejemplo, ve que habían situaciones donde uno se veía complicado, estresado, así, que siempre se manifestaba esa mecánica del yo, donde uno terminaba siendo víctima. Entonces, esa misma actitud de irse como a probar, a autoobservar, es interesante y le da un sentido y a veces hasta las situaciones más complejas, pero realmente pasa eso, como que de que uno va y que encuentra es tan valioso este conocimiento que uno encuentra la solución en algo que siempre estuvo ahí, que es su propio ser, su propia energía. Ya no anda así arrancando uno de las personas, de las circunstancias,
sino que las enfrenta y las enfrenta como tiene que ser. Entonces eso es como bien bonito y no me había fijado en eso, como no sale en el antídoto, que se también potenciar eso. Sí, eso hace parte del estado psicológico adecuado. ¿Sí? Es siempre comprender que el estado psicológico inicial es importante. Entonces, si una persona, la otra vez me enseñaban que cuando uno va a trabajar la muerte debe estar tranquilo, calmado. Si no está tranquilo y calmado, es muy difícil que la muerte le funcione, porque entra a matar yoes con otro yo montado. Entonces no va a funcionar, porque a los 5 minutos se olvida de sí mismo y hasta ahí llegó, o a los 2 minutos, porque está tensionado y no se da cuenta. Entonces, si va a trabajar la muerte, respire, tranquilícese, cálmese, y ahí arranca. ¿Sí? Y así para cualquier práctica. ¿Sí? Estar en el estado psicológico adecuado. Si va a hacer una práctica de suprasexo y ha peleado con la pareja, ¿cómo pretende que esa práctica le vaya a funcionar? Si está en un estado equivocado. De pronto la puede hacer, pero no es una práctica bien hecha, una práctica que está movida por unas fuerzas muy pesadas y bueno, no van a dar el resultado que se requiere. Bueno, ¿quién más tiene algo que decir? Eso de estar así tranquilo, o sea, uno dice ya, entrar a la muerte, a la muerte, estar tranquilo, igual, en vez de entrar a la muerte propiamente tal, de a lo mejor de cualquier aspecto, como abocarse a matar ese estrés también, así, con la misma muerte instintiva esa ya, de irlo viendo cómo se manifiesta esa ansiedad, toda esa sintomatología de Sí, estar inquieto. sí, esos son lo primero que hay que trabajar. Entonces, cuando va a hacer la práctica, la persona está ansiosa. Entonces, resuelva la ansiedad. Que la persona siente como que ahí se está demorando mucho. Entonces, es una impaciencia. Entonces, ahora hay que trabajar esa impaciencia. Todo lo que impide que la persona disfrute de la práctica. Porque la práctica debe ser algo para sentirse uno bien. Sí, pero entonces cuando no se trabajan esos yoes, las personas, pues lógico, se autoobligan y eso les genera más desagrado hacia, hacia la misma práctica. Entonces, bueno, no funciona como debería ser. Bueno, Emiliano. Sí, yo quería preguntar qué pasa, por ejemplo, cuando la pareja no, bueno, no está en el conocimiento y, bueno, por ejemplo, se ofende porque uno no le está prestando atención o está prestando atención a otras cosas y entonces uno a la hora de la práctica ahí tampoco va a funcionar. Va a haber como un disgusto por parte de la pareja de por medio y entonces la pregunta es, ¿la pareja tiene que estar en el conocimiento o esto no es tan así? ¿Puede estar Mire, o no pero mire, estar? la recomendación es que el ser le dé la pareja, porque uno puede escoger una pareja, pero esa pareja, si no le interesa el conocimiento, es un problema. Es un problema porque está en busca de otra cosa. O alguien quiere regenerarse, salir de toda la infraestructura del yo, y la pareja quiere estar metida en la estructura del yo. Entonces van a haber problemas por eso, porque la pareja quiere obligar a la otra persona a sus caprichos, a sus ideas, a sus cosas, a sus exigencias.
porque la pareja siente que las cosas deben hacerse de esa manera. En una pareja que está trabajando en la obra, el ser empieza a manifestarse en cada uno, entonces el ser va orientando las cosas, entonces ya es diferente, porque los dos están enfocados en el mismo objetivo, pero cuando hay uno que quiere trabajar y el otro no, imagínese a alguien que quiere dejar la fornicación y la otra persona no la quiere dejar. Entonces es complicado porque es una pareja kármica, una pareja problemática, una pareja que en lugar de ayudar está en contra. ¿Sí? Aquí han habido casos, ¿no? Compañeros, una chica apareció por ahí y la chica sí, yo voy a hacer la obra, no sé qué, que yo sí quiero, a mí sí me gusta el conocimiento. Esa efervescencia le duró como 6 meses, 5 meses y después dijo que ya no quería trabajar, que no le gustaba eso. Y el otro ya estaba metido con esa mujer, ya que podía hacer, sostenerse ahí. A la final, después de, bueno, tuvieron por ahí una niña y después de como de 3 años se separaron. Entonces, por ese motivo, lo mejor es que el ser de una pareja, ¿no? Claro, eso tampoco va a garantizar, pero digamos que por lo menos la orden viene de arriba y no fue uno el que se puso Claro, a... como no es tan fácil así que el ser de una pareja también le asigna a uno una, Pues lo que pasa es que la persona no requiere tiene mucho nivel, trabajo. sí, necesita un nivel. Claro. Necesita un nivel para que le asignen la pareja. Pero bueno, eso a uno, por ejemplo, acá sale alguna persona, no, que yo me voy a arriesgar y yo no voy a esperar que el ser me dé nada. Y esta persona se ha arriesgado como 3 o 4 veces. Imagínense, 4 cambios de pareja, 4 adulterios. Y en qué, en no sé cuántos años, ya 3, 4 parejas. Y todo ese karma que se gana. Entonces es complicado. Es complicado porque cada uno quiere hacer las cosas a su modo y no cuenta con el ser que es el que sabe y el que manda. Y claro, como hay libre albedrío, pues cada uno tiene derecho a hacer lo que quiera, ¿no? Pero bueno, los resultados son los que hablan y esos son los hechos. Y los hechos es que hoy en día las parejas, las personas no quieren la obra y por un lado y por otro lado, realmente es un karma meterse uno con una persona que no le interesa el conocimiento. Tiene vivo el yo fornicario, el yo adúltero, tiene vivo los yoes de la instinto animal, la masturbación, bueno, toda esa cantidad de cosas las tiene vivitas. Y uno tratando de regenerarse y la otra persona, en lugar de ayudar a salir, lo hunde más a uno. Entonces, ¿para qué una pareja de esas? ¿Sí? No vale la pena. Pero bueno, cada uno tiene derecho a hacer lo que quiera. Es libre. Imagínense en esto del periodo que tenga que decirle que se va a ir a dormir a otro lado. O sea, es un problema por donde se mire. Claro, hay parejas que son muy sentimentales y bueno, y se ponen mal porque necesita más contención la persona y bueno, no entiende y quiere estar apegado a uno y bueno, también ha Sí, eso pasado. hay de todo, ¿no? Hay todo tipo de personas, pero bueno, ahí cada uno debe mirar a ver cómo resuelve sus cosas, porque qué más. Sí. No, la Bueno, persona a lo mejor llora porque le dicen no me abrace porque me vas a, a pegar una larva, pero eso la persona ni lo entiende. bueno, tampoco uno No puede se ser fornica. exagerado porque termina uno también en un estado de fanatismo, ¿no? No se trata de o sea, eso hay que saberlo medir.
saberlo medir porque, bueno, porque las mujeres son muy sensibles y eso, si el varón no sabe medir eso, eso se forma un conflicto. Bueno, Willy. Sí, con lo que dice Emiliano, que ha tocado muchas ocasiones, no vive ahí con la familia, pues como educarlos un poquito para que ellos comprendan también las cosas de uno. Por ejemplo, si ellos no están en el conocimiento y no les interesa, entonces por lo menos que estén enterados de que a uno sí le interesa y que uno tiene prácticas. Entonces, en mi caso, pues sí me respetaban. Yo les decía, ahorita voy a hacer una meditación de 1 hora y no me toquen la puerta, por favor, no estoy para nadie ahorita. Y sí, respetaban mi cuarto e incluso en ese lapso no hacían ruido. Mi papá en ocasiones se acostumbraba a tocar el órgano y, y- y no lo tocaba hasta que yo terminaba mi práctica. Entonces me decía, avísame cuando acabes para yo tocar el órgano. Y así pues había un apoyo, cierto apoyo, que aunque los demás no entran en este mismo aro, sí te comprenden, te llegan igual con la pareja, pues puede ser igual, puede eh, este, pues platicarlo, ¿no? Estar de acuerdo y ponerse pues ahora sí que de acuerdo y que los demás entiendan a uno también. Por lo menos avisar Se corta la llamada. y sí, sí se puede. Yo pienso que sí se puede. Nomás ahora sí que en el No, ya pedir terminó la llamada, perdón.